Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy os voy a hablar de la Fujifilm X-E4. Lo cierto es que ahora mismo no la estáis viendo porque estoy grabando con ella esta pequeña introducción. Acabo de corregir el formato F-Log, que es una de las características más importantes a nivel de vídeo de esta cámara. De hecho, ahora vamos a ponerlo en modo normal, como sería F-Log. Este sería la corrección directamente con el LUT que te puedes descargar de la página de Fuji. Esto sería mi corrección de contraste y esto, por último, sería mi LUT personal que suelo aplicar a todos los vídeos. Voy a cambiar de cámara y seguimos hablando de ella. Bueno, como siempre vamos a empezar por el diseño y lo cierto es que hay cosas muy positivas y cosas muy negativas dentro del diseño de esta Fujifilm X-E4. Es la cámara más sencilla, de las cámaras más sencillas que tiene Fuji, y esto supone muchas cosas. Es una cámara muy compacta y muy ligera. De hecho, la cámara con el objetivo en este momento pesa menos de medio kilo. Solo el cuerpo de mi cámara ya pesa más que eso. Entonces, por este lado es un factor importante y lo cierto es que lo hace muy cómodo. Pero después sí que es cierto que hemos perdido cosas que tradicionalmente tenía Fuji. Por ejemplo, antes solía tener aquí un botón de selección del tipo de enfoque, que yo ahora lo cierto es que echo un poco de menos. Tampoco tenemos un dial trasero, que antes en algunos modelos de Fuji sí que teníamos, y solo tenemos un dial delantero que además tiene un botón para presionar. No tenemos ningún tipo de empuñadura, ni en la zona delantera, ni nada para el dedo pulgar en la zona trasera. Y hay que reconocer que se hace una cámara muy simple y excesivamente sencilla. De hecho, si la usas durante un periodo largo de tiempo, hay que reconocer que en algunos casos se hace un poco incómoda. No es excesivamente grave porque lo que os he comentado es una cámara muy pequeña y muy ligera, pero sí que es cierto que en algunos casos se echa de menos algún botón más para poder modificar algunas cosas de una manera sencilla. Incluso pequeños detalles como este botón Q o este otro botón en la zona frontal son excesivamente pequeños y están como en un sitio que es difícil conseguir. Es cierto que llevo solo 2 semanas probándola y esta cámara, pues a lo mejor cuando lleves 2 meses, pues ya controlas alguna cosa más de las funciones, de cómo configurarla, pero a mí tengo que reconocer que en el uso del día a día se me ha hecho en algunas ocasiones excesivamente complicado por ser muy sencillo y por tener muy pocas funciones a mano. Bueno, ahora vamos a hablar de la pantalla y el visor, que lo cierto es que son dos elementos a tener bastante en cuenta. El primero, la pantalla. Tiene un tamaño correcto, tiene bastante buen nivel de brillo, lo puedes poner al máximo por encima del brillo cero. Sí que es cierto que ahí suele pasar en las pantallas que pierden un poco de calidad, sobre todo lo que es la concordancia de color. A mí me gusta bastante. En esta situación, que hasta hace nada hacía mucho sol, la estuve usando con la pantalla con el brillo al máximo y creo que se veía lo suficientemente bien. Después tenemos una pantalla abatible, no es articulada, sé que es algo que os gusta a muchos. Yo me incluyo, aunque como mi cámara normalmente no tiene eso, pues tampoco es algo que eche de menos. Lo que sí que podemos hacer es abatirla completamente para grabarnos algún vídeo, como he hecho ya en el canal. Os dejo por aquí arriba un vídeo de ejemplo para que veáis un poquito la calidad de imagen de esta cámara en un vídeo más largo. En este caso veis que tenemos esta pantalla hacia arriba. Sí que es cierto que en cuanto le metemos algo, por ejemplo un micro como estoy grabando ahora, o ya sea en este caso de cañón o como el que tengo, que es simplemente un receptor para cuando utilizo el micro inalámbrico, o incluso un monitor, pues lo tapas por completo. Entonces, pues bueno, que sepáis eso. Y después también tenemos un visor. El visor es este pequeñito que está aquí, se ve lo relativamente bien, no es ninguna maravilla, y sí que es cierto que lo que me da la impresión es que queda muy cerca de la pantalla, ¿no? Cuando me quito las gafas y quiero ver en él, prácticamente estoy con la cámara encima de la cara. Entiendo que buscaban el minimalismo otra vez en el diseño, pero quizás se han pasado un poco. El siguiente punto, en este caso, voy a hablar del enfoque, y lo cierto es que tengo que reconocer que me he llevado una grata sorpresa. Evidentemente no llegamos al nivel de Canon o de Sony, y creo que nos podemos encontrar en algo parecido a lo que vi en la Nikon ZFC. En algunos casos creo que es mejor, en otros casos creo que es peor, depende un poco de la situación, pero tengo que decir que estoy bastante contento. No hay que olvidar que esto es una cámara relativamente económica dentro del mercado actual, y hay que reconocer que en ese punto
tiene muchas cosas que están realmente muy bien a nivel de enfoque. He visto un buen reconocimiento de cara, he visto también un buen seguimiento en general del objeto. El único problema es esa parte de seleccionar el tipo de enfoque con la ausencia de este botón que tenía antes Fuji, o bueno, tener que ir a los menús para cambiar de un tipo de enfoque a otro. Entiendo que es una cámara pensada para sacar y para hacer la foto rápida y que la mayor parte de usuarios utilizarán todo lo que es la zona de enfoque, pero tengo que reconocer que he perdido algunas fotografías por enfocar al suelo la cámara automáticamente en vez de enfocar el sujeto o bueno, lo que sea. En este caso vais a ver una fotografía de una fuente que está enfocando el suelo en primer plano. Además, yo lo vi, después tuve que cambiar y tuve que seleccionar yo el enfoque. Es eso de que algunas veces el sistema de autofocus es un poquito inconsistente, pero en general tengo que decir que muy solvente y sobre todo me ha gustado mucho lo que es seguimiento a ojo y seguimiento a persona. Una de las cosas que más me ha gustado de esta cámara, en este caso tengo que reconocerlo, es la calidad de imagen. En este caso creo que la cámara está al máximo de lo que podíamos esperar por su precio. Tenemos ese sensor de 26 megapíxeles APS-C de tipo X-Trans que utilizan la X-T4, la X Pro 3, o sea, el top de Fujifilm, y aquí tenemos una cámara bastante más pequeña, bastante más compacta y también bastante más económica. Así que por ese lado muy bien. Tengo que reconocer que llevo algún tiempo sin probar de manera habitual cámaras, pero las últimas cámaras APS-C que he probado son la Nikon Z50 y la Nikon ZFC, que sé que son referencias en el sector. Y en este caso tenemos una cámara que no tiene nada que envidiarles a esas dos a nivel de calidad, nitidez, control de ruido, rango dinámico. Tengo que decir que estoy realmente muy contento. No sé si es una de las mejores cámaras APS-C o uno de los mejores sensores APS-C, pero tengo que decir que la relación precio-prestaciones sin ninguna duda está en un nivel muy alto y tengo que reconocer que este sensor me ha gustado mucho. Muy buen control de ruido, hasta las fotografías hasta 1600 o 3200 ISO, el ruido prácticamente es inapreciable. Podemos hacer fotografías hasta 6400, incluso nos podemos ir un poco más allá si lo necesitamos en una situación de luminosidad, hacer una F pues muy cerrada o una exposición muy corta. Podríamos ir un poquito más allá, ya sabéis la relación de que cuanto más luminosidad hay, menos se nota el ruido, bueno, ese tipo de cosas. Sí que en algunas situaciones podríamos ir incluso a los 12800, aunque ahí ya sí que es cierto que el ruido ya empieza a ser evidente. Se puede corregir, evidentemente también con Lightroom, pero bueno, que sepáis que hasta ahí bastante bien. También me ha gustado bastante el rango dinámico, tengo que reconocer que en ese punto creo que la cámara funciona bastante bien. Donde sí que he notado quizás que está un paso por detrás de otras cámaras que yo había probado, aunque tengo que reconocer que las últimas han sido Nikon y ahí pues suele ser además de las mejores, en este caso la marca nipona, es el tema de la edición de los RAWs. En algunos casos he notado que tengo menos capacidad de editarlos o que se nota mucho más fácil la edición de los colores, un poco la edición también de las altas luces. Es cierto que cuando hablamos de una fotografía en un APS-C, eso se suele notar más quizás que en otras fotografías con formato full frame, que es lo que yo suelo utilizar desde hace 7-8 años, pero bueno, en este caso tengo que reconocer que muy bien. Algunas ediciones sí que es cierto que eso, me da la impresión de que las sombras no las puedo subir tanto como las podía subir en otras cámaras, pero este sensor sin ningún tipo de dudas de notable, alto o sobresaliente para este precio. Una gran experiencia por un sensor APS-C y tengo que reconocer que estoy muy contento. Ahora me toca hablar del vídeo y lo cierto es que tengo que reconocer que estoy muy contento con el vídeo que hemos visto en esta cámara. La cámara permite grabar en 10 bits, 422, pero necesitamos una salida a través del HDMI. En este caso yo no he podido hacer la prueba porque yo no tengo ninguna capturadora de vídeo que permita eso, lo que tengo es bastante más antiguo, entonces no me permitía tampoco eso en 4K. Sí que me lo permitía en Full HD, he hecho una prueba y tengo que reconocer que la calidad es realmente muy buena. Después, cuando hablamos de lo que podemos grabar directamente en tarjeta, podemos grabar 4K a 8 bits, tenemos también 4K DCI, o sea, el que es de 4096 píxeles en vez de 3840, espero haberlo dicho bien, en los dos casos el alto de 2160 píxeles, o sea, un formato 17:9 o 16:9, siempre la duda, ¿no?, ¿qué queda mejor? Tengo que reconocer que he grabado varios vídeos con ella en 17:9 y me ha gustado bastante y nos permite ese 8 bits, nos lo permite con un códec de hasta 200 megas. Bastante información, lo cierto es que los vídeos son bastante pesados, de hecho este vídeo que estoy grabando yo creo que son 144, o sea que hay bastante más capacidad de información y además nos permite grabar en F-Log, incluso en esa salida de 8 bits. Yo por lo que he visto a nivel de color y lo que te permite modificar en algunos casos no lo recomiendo, el F-Log me ha quedado siempre la impresión de que quedaba un poco rosa además y no había mucha capacidad de modificarlo, o sea ya muy pronto el tinte se perdía por completo, se perdían los colores.
Es evidente que yo tampoco soy un experto colorista, la he usado 2 semanas, tampoco he podido hacer todas las pruebas que hubiera querido a nivel de color. Sí que he ido un poco comprobando qué hay que sobreexponer o subexponer, dependiendo un poquito también del estilo de color que estés utilizando. Así que bueno, en general bastante bien, y sobre todo, ya en este punto que estamos hablando del color, hay que reconocer que lo mejor que tiene son las simulaciones de película, algo que sé que a muchos os encantará. El Belvia, Vivia, siempre me lío un poco con los nombres, Eterna, el Classic Neg, una serie de simulaciones de película de lo que tenía antes Fuji. Lo cierto es que quedan bastante bien, y sobre todo cuando grabas en Eterna, tengo que reconocer que queda bastante bien. Tengo que dar las gracias a la recomendación a Álvaro de Fotolari, porque me dijo, si quieres grabar vídeo y que quede bien directamente, utiliza Eterna. Lo cierto es que los colores están bastante bien, y tengo que reconocer que es uno de los estilos más bonitos que he probado en cualquier cámara directamente. Se me parece un poco al FLAC de Nikon, que es con el cual estoy grabando, que a mí me gusta mucho después de haber probado muchos otros. Es como muy sencillo, aquellos que no nos queramos complicar en exceso, funciona muy bien. Y Eterna creo que es eso mismo, pero además con un puntito mejor a nivel de color, ya un perfil ya más acabado, y tengo que reconocer que queda muy bien. Y ahora un poco a nivel de conclusiones, pues también comentaros un poquito la batería. Lo cierto es que es lo que he visto más justo, en especial grabando vídeo. Es una cámara muy pequeña, muy compacta, 4K DCI a 200 megas. Le pedimos mucho al procesador, y es evidente que se iba a notar que iba a necesitar un puntito extra. Y sí, evidentemente la batería no es ni muchísimo menos lo mejor que tiene esta cámara. De hecho, grabando un par de vídeos de 20 minutos cada uno, ya prácticamente se queda sin batería. A nivel de foto no hay tanto problema, pero en vídeo sí que es bastante exigente. Y lo peor que tiene, sin ningún tipo de duda, es que no tenemos estabilizador. Además, no he encontrado ningún tipo de estabilizador. Tampoco he encontrado un estabilizador digital que sea fácil de activar. A lo mejor está por esos menús infinitos que tiene, que, como os he comentado, en 2 semanas llevaba muchos años sin probar Fuji. La última Fuji que yo he usado es la S5 Pro, que creo que es un modelo del 2005 o del 2006, aún lo tengo por casa, el S5 Pro y la S3 Pro, 2 generaciones que salieron creo 2003 y 2006, o sea que imaginaros el tiempo que llevaba sin probar Fuji. Entonces, bueno, se me han hecho un poco complicados en ese sentido los menús. No sé si tiene estabilizador, lo que no tiene es ningún tipo de estabilizador óptico, y no hay ninguna manera con el menú rápido de activar un estabilizador digital, con lo cual entiendo que no lo va a tener. Y cualquier escena que quieras hacer, lo cierto es que el movimiento es evidente al momento, lo habéis notado seguramente en la introducción, y ese es uno de los pequeños problemas, o el problema más grande que en realidad le veo a esta cámara. Y ahora voy a hablar un poco de las conclusiones de esta cámara, y lo cierto es que tengo que reconocer que es una cámara que me ha gustado mucho usarla por lo cómoda que es de transportar. Al final, de una manera muy sencilla, la meto en la bolsa, la puedo llevar en la mochila del portátil prácticamente sin ocupar, e incluso en algunos casos en algún bolsillo de alguna cazadora o grande, puntualmente la puedes guardar. Sobre todo en estos tiempos que hace bastante frío, pues poder meter la mano dentro del bolsillo viene bien, ¿no? Sin otras preocupaciones. Sí que es cierto que tiene algunos problemas de uso, con el tema ese de que tiene muy poquitas funciones. A veces me vuelvo un poco loco, porque yo tampoco estoy muy acostumbrado a este tipo de diales. Me pasó lo mismo con la Nikon ZFC. No es algo de esta Fuji, es que la curva de aprendizaje tienes que aprender a utilizar todos este tipo de funciones. Y sobre todo después de varias semanas de uso, lo que empecé a controlar un poco más y empecé a usar más, que es algo que sí que uso mucho en mi cámara, pero de otra manera, es el control de la exposición. Muchas fotografías compartes en automático, con el ISO automático, controlando simplemente el valor de exposición con esta rueda. Lo cierto es que se hace mucho más cómodo, y por eso os digo, el primer día que cogí esta cámara y fui a hacer fotos con ella, sentí que no era capaz de hacer 10 fotos seguidas sin tener que mirar todo, y ahora que llevo ya 2 semanas con ella, estoy mucho más cómodo, las fotografías creo que me han quedado mejor. Y al final hay que aprender a utilizar una cámara que es tan sencilla, porque cuando quieres cambiar algo tienes que ir a los menús y tienes que coger automatismos para aprender a usarla. Si te pasa, si tienes esta cámara, no te preocupes, nos pasa más, pero tengo que reconocer que este pack con este 27 mm f2.8, que en total pesa menos de medio kilo y cuesta menos de 1000 euros, creo que es una combinación muy buena. Todos aquellos que os gusta la fotografía de viaje, una cámara pequeña y compacta, la fotografía de ciudad, también una cámara ligera y compacta para ese tipo de fotos. Y lo cierto es que la capacidad que tiene de ISO, el enfoque, la nitidez global y este tamaño lo hacen ideal y perfecta para este tipo de fotografías. Espero que os haya gustado este vídeo. Os dejo por aquí un vídeo de cómo aprender a editar con Lightroom, ya que estamos hablando de una cámara, pues creo que puede venir bien. Y por aquí os dejo el vídeo de la Nikon ZFC, que podemos decir que a nivel de cámara, APS-C, formato bonito y precio similar, aunque la Nikon es un poco más cara, puede ser la más parecida. Espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto.